¿Vienen listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen hambre de Dios, de la palabra de Dios? Abra su Biblia en Juan capítulo 6, versículo 66. Seguimos con nuestra serie El verdadero evangelio. Esta es la 9ª enseñanza, llevamos una enseñanza sistemática. Y el título es Los desertores del evangelio, así se llama. Juan capítulo 6, versículo 66. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Unos que se quedaron, otros que se fueron. Los desertores del evangelio siempre han existido. Desde tiempos inmemoriales, Satanás desertó de las huestes celestiales de Dios allá en las alturas. Saúl desertó del pueblo de Dios, del ejército de Dios. Fue y consultó una divina. Ya no le fue suficiente Dios. Y fue y consultó la línea psíquica de Madame Sassou. Judas desertó. Demas amó más este mundo que a Cristo y se fue. 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ese nosotros se refiere a hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, pero hay una mezcla allí. Unos parece que son, otros sí son. Y muchos se van en determinado momento. Hay algunas razones del por qué algunos abandonan el evangelio, las filas del evangelio. Entre otras razones es porque algunos son engañados por falsos maestros que les enseñan doctrinas que no son bíblicas, y cuando estos discípulos, supuestos creyentes, se dan cuenta de la verdad del evangelio, se van porque no se sienten defraudados. Otros se van porque cuando llega la persecución, reciben la palabra, pero llega la persecución, como Jesús dijo en la parábola del sembrador, se van en cuanto viene la persecución y el ataque y la ofensa. A otros Satanás les roba la semilla del corazón. Otros de plano se van al mundo. Pero una de las razones principales del por qué muchas personas en determinado momento se alejan del evangelio es porque ellos fueron atraídos hacia Cristo, supuestamente, por medios que no son lícitos. Los atrajo algo que no debería de haberlos atraído. Por ejemplo, una presentación hollywoodense del evangelio. Espectacular, así que todos se quedan: wow, oye, está bueno esto de ser cristiano, ¿no? Y piensan que es un espectáculo. Otros son atraídos porque les hablan de que Dios los quiere hacer ricos. Entonces, dicen: oye, pues esto está bueno, ¿no? Y el interés personal, el interés material es el que los atrae supuestamente a Cristo. Otros son atraídos por señales sobrenaturales, milagrosas. Y así es como vemos hoy el show de la fe, el espectáculo de la fe. Yo no sé al rato qué nombres se van a usar con tal de ganar a la gente supuestamente para Cristo. Los milagreros hollywoodenses enfatizan las señales, porque eso es lo que atrae y deja buenos dividendos. Pero Jesús enfatizaba el mensaje. En una ocasión los discípulos le dijeron, llegaron con él: Señor, esto sí está bueno, los enfermos se sanan. Los demonios se nos sujetan en tu nombre, Jesús. Jesús los mira y en Lucas 10:20, no lo busquen, les responde y les dice: miren, no se regocijen tanto de que los espíritus se les sujetan a ustedes, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Ahora, ¿cómo es que el nombre de una persona llega a estar escrito en el cielo? ¿Por presenciar milagros?
o por creer el mensaje del Evangelio? ¿Ven? Alguien preguntará, a ver, pastor, entonces usted no cree en milagros, ¿verdad? La respuesta es un rotundo y absoluto sí. Por supuesto que creemos en milagros. Yo crecí en medio de milagros. Mi esposa y un servidor a los 15 días de convertidos, oramos por un paralítico y se levantó. Yo crecí en medio de milagros. Aquí hay infinidad de milagros. En la mañana estaba una de las coristas con sus estudios, ella tenía un tumor. Con sus estudios, yo vi el tumor, oramos, Dios hizo un milagro y tiene las radiografías donde ya no tiene absolutamente nada. Creemos en milagros, por supuesto. ¿En cuántos de ustedes ha hecho Dios un milagro? Una vez una niña se me acercó en plena adoración. Me dijo, pastor, y traía sus manitas hacia atrás. Pastor, le digo, ¿qué pasó, nena? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué tienes? Dice, es que mire, yo estaba adorando a Dios con mis manos alzadas y mire, y me enseña sus manitas y estaban así totalmente cubiertas de un polvo dorado. Entonces me dice, ¿qué es esto, pastor? Me dice. Yo le digo, mira, esta es una señal de que Dios está contigo. Se da la media vuelta y se regresa ahí con sus papás. Pero si yo subo a esa niña aquí y les digo, y le digo ahí a los músicos, a ver, unas fanfarrias, ta, 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 ta. Miren esto, hermanos, vean, enséñales. Y la niña hace esto y todos, polvo de oro, polvo dorado, cae del cielo. Uy, hermanos, en toda la semana no van a caber los miles que van a llegar. ¿Pero por qué llegarían? ¿Por qué creen? ¿Porque aman el mensaje de Jesús? Hasta su escobita van a traer para llevarse unos kilitos de oro. Creemos en milagros, pero no los enfatizamos. Enfatizamos el mensaje. Porque los milagros siguen a la palabra, no al revés. Nosotros enfatizamos el mensaje y yo les voy a demostrar cómo Jesús enfatizaba totalmente el mensaje. Juan capítulo 6, busque su Biblia, Juan capítulo 6, versículo 1. Ahí hay una historia que está registrada en los 4 evangelios cuando Jesús multiplica los panes. Había 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Se calcula pues una audiencia de 20,000 comensales que comieron allí. Bien, capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y su fama empezó a correr. Dice aquí que le seguía una gran multitud y entre esta multitud había quienes buscaban a Jesús, seguían a Jesús por diversos motivos. Unos definitivamente solo iban a buscar a Jesús para recibir su milagro e irse. Otros para recibir su milagro financiero, parar de sufrir y seguirle, ya no más con Jesús. Otros tal vez para ver el show de la fe de Jesús. Otros para pasar un buen rato de diversión, ¿no? Se siente suave, se siente bonito estar allí. Pero también había discípulos genuinos, como creo que aquí hay un buen número de ellos, ¿no es cierto? También había gente interesada en el mensaje de Jesús, gente interesada en las palabras que le iban a dar vida eterna. Y miraban los milagros, pero decían ellos, entendían y decían, bueno, es que los milagros no me dan vida eterna. Aquellos 10 leprosos fueron sanados por Jesús, pero solamente uno llegó delante de él y se abrazó y lo adoró. Y Jesús le pregunta, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Faltan 9. No sé, Señor, pero aquí estoy yo, le dice. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Aquellos 10, entre esos 10, 9 se acercaron nada más queriendo las bendiciones de Dios. No les importaba el mensaje, no les importaba Jesús. Ellos nada más querían suplir su necesidad y punto.
Los milagros y exhibiciones de poder, esas noches de gloria, son terreno propicio para producir discípulos superficiales, porque son atraídos de la manera que no deben de ser atraídos. Versículo 5 de capítulo 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mire, esto aparentemente no tiene nada, pero voy a decir una verdad que a mí me llama la atención. ¿Por qué Jesús no le dijo: oye Felipe, ¿cómo cuántos son? Son como 20,000. ¿Y qué? Pues ¿quieren el show de milagros? Pues sí, Señor, vienen por lo suyo. Mira, esta es una buena oportunidad. Hagan una cerca, pongan una entrada, háganse unos gafetes y cobren 200 pesos la entrada, para obtener fondos para el reino de Dios. Yo quiero que ustedes noten la gran diferencia del evangelio de hoy y el evangelio de Jesús. Él no dijo: vamos a cobrarles para sacar para nosotros. Él pensó totalmente lo contrario. ¿Qué podemos hacer para darles de comer? ¿Se fija qué diferente soy? ¿Por qué será? Versículo 6. Pero esto decía para probarle. Esa era una manera en que los maestros trataban con los discípulos, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabía quién era, por supuesto. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase ni un taco. Dice la versión mexicana. Ni un taquito, Señor. No. Yo no sé por qué me dices que qué vamos a hacer. No hay mucho dinero, Jesús. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que dice que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, porque era primavera, llovía, el pasto había crecido, los matorrales habían crecido bastante. Entonces cuando la gente se sienta, pues tiene un colchoncito, pero a la vez no hay manera de ver a lo lejos. Eran 20,000 personas. Aquí está lleno este auditorio, son 2,000 personas. A veces yo me encuentro gente en distintos lugares y me dicen: hola pastor, yo voy a la casa de oración. Ah, mucho gusto. Dice: oiga, pero usted está bien grandote. Es que donde yo me siento se ve bien chiquito. Le digo: ah, tú eres de los que llegan tarde, que se sientan allá atrás. Saluden a los hermanos de allá atrás. Dice: no, bueno, es que se ve muy chiquito. Fíjate, somos apenas 2,000. Piensan en 20,000. No había manera de ver muchas cosas que sucedían alrededor de Jesús y los que estaban junto a él. Bueno, sigo leyendo. Recuesten la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Mateo dice que sin contar las mujeres y los niños. Por eso yo les hablaba que un cálculo que hacen los entendidos, hablan de 20,000 personas. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos 5 panes y los peces, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. O sea, no había manera que los que estaban muy lejos se dieran cuenta lo que Jesús estaba haciendo. De manera que los discípulos llevaban los peces, los panes, y ellos repartían y se multiplicaba. Ahí consistía el milagro, y se multiplicaba. Y comieron 20,000 personas. Y sobraron 12 cestas llenas de peces y de pan. Aquí la pregunta es: ¿dónde está el show de Jesús ahí? ¿Ah? ¿Ven show ahí? ¿Por qué Jesús no hizo tronar el cielo? Dijo: ahorita es cuando 20,000 van a saber quién soy yo.
Van a ver el poder que me cargo, la unción que tengo. Van a ver, ahorita es cuando. ¿Por qué Jesús no lo hizo así, hermanos? ¿Por qué Jesús no dijo, ahorita voy a hacer que truene el cielo? Y de repente, ¡buah! Se cimbró el cielo y todos, ¡ah! Y él así, con su traje blanco, ¿verdad? Su corbata roja. ¿Por qué no hizo volar los peces del mar de Galilea? Y llegaron y cayeron enfrente de la gente. Así como para que eso fuera algo espectacular. ¿Por qué no hizo caer el pan Bimbo del cielo? Para que se echaran su buen sándwich de pescado. Y todos, mira, peces volaron, tronó el cielo. Y los ángeles allá en una esquina, los ángeles que había contratado Jesús para tener unos cantos especiales, ¿no? En medio de un juego de luces espectaculares, así multicolores, y en medio de humo, de cámaras de humo y todo así. ¿Por qué Jesús no hizo todo ese show? Yo le voy a responder por qué. Porque Jesús no era un payaso milagrero, por eso, como los que hoy abundan. No era un milagrero que se gozaba en tumbar a diestra y a siniestra a la gente para demostrar su poder. ¡Ah, suelo! Levánteme la viejita otra vez, suelo, otra vez suelo. Pobre viejita, hombre. Digo, ¿por qué te ensañas tanto? A ver, levántala. Y la viejita ya no sabe ni dónde, con toda la boca rota. Y una vez, en un evento de esos, a una viejita la tumbaron varias veces. Y en una de esas se fue, pero mal, se fue sobre las sillas y se hizo una abierta de este tamaño en la cabeza, donde estaba un milagrero. ¿Saben qué? Se la tuvieron que llevar a la Cruz Roja y la tuvieron que suturar. Hay cada cosa, hermanos. ¿Por qué Jesús no hacía estas cosas? Cómo abundan los milagreros hoy en los púlpitos, hermano. Y en la televisión ni se diga, claro. Llámenos, oramos por usted, pero pacte con nosotros y una buena ofrenda, y te hacen malabares y medios. Yo pregunto, ¿y el mensaje del evangelio? Bien, gracias. La gente que sigue estos milagreros hollywoodenses, en cuanto se dan cuenta de lo que dice el verdadero evangelio de Jesucristo, se van. Juan capítulo 6, versículo 14. Recogen cestas llenas de peces con panes. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que había hecho Jesús, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Ellos dijeron, ese es el Mesías que Moisés nos habló. Este es, no cabe duda. ¿Quién puede hacer estas cosas tan maravillosas? Fíjate, por más discreto que fue el milagro de Jesús, la fama corrió. Allí mismo en ese momento. Es que ¿saben qué? Habían los que estaban ahí cerquitas que miraron. Yo vi cuando le llevaron 5 panes y 2 peces. Y todos comieron y sobraron. Este es el Mesías. Se va a poner bueno este asunto. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pregunta, ¿por qué Jesús se fue y no permitió que lo tomasen como rey? ¡Ay, Jesús! ¡Qué gran error cometiste! Era tu oportunidad de oro para que todos conocieran tu ministerio. Parece que, fíjate qué interesante es esto. Parece que la premisa ahora es lo contrario. Mientras más alboroto se haga para que conozcan tu ministerio, hasta pagan algunos para salir en las revistas cristianas en primera plana y en la portada. No sé, con su Biblia aquí. Y Jesús todo lo hacía por acá. ¿Por qué Jesús se fue y no lo permitió? ¿Saben por qué? Porque esa gente tenía en su mente un reino terrenal. Por eso. Porque tenían en su mente un reino material de abundancia, de casas, de carros y de negocios prósperos. Ellos decían en su corazón,
Pues si Jesús multiplicó los panes y los peces, Él puede multiplicar nuestras casas, nuestros negocios, nuestro dinero, y de paso librarnos de Roma. No soportamos esos feos romanos. Este es el Mesías que esperábamos. Ellos no entendían que ese Mesías no venía a pelear un reino material, sino espiritual. Toda esta gente no tenía interés en el mensajero, mucho menos en el mensaje. Ellos lo que querían era que sus necesidades fuesen satisfechas. Estos son candidatos a desertar. ¿Por qué? Porque sus motivos son terrenales. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. A sus discípulos les dijo, miren, ustedes no sean como los paganos. ¿Cómo son los paganos? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué va a hacer mañana? No, ustedes no, por favor, les dice Jesús. No, ustedes no. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas, así dijo, cosas, les serán añadidas a ustedes. Pero no anden detrás de ellas. Y parece que el evangelio actual es, vayan detrás de todas las cosas, no del reino de Dios. Qué diferente es ese mensaje. Nada que ver. El futuro desertor del evangelio no tiene interés en lo eterno. No le interesa lo eterno. Él tiene hambre ahorita y ya. Me duele la cabeza y ahorita quíteme el dolor, oiga. Ellos no están interesados en lo santo, en lo puro, en lo justo. No les interesa el mensaje de Jesús. Solo les interesa lo que Jesús les puede dar. Ahora, esto significa que nosotros como hijos de Dios no vamos a pedirle a Dios que supla nuestras necesidades. Por supuesto que vamos a pedir. La Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Si alguno está enfermo, oren por él, únjanlo con aceite y Dios lo sanará. Si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. No he visto a un justo mendigando pan, dice la Biblia. ¿Que no es Jehová Jireh, nuestro sustentador, el que suple todas nuestras necesidades? Por supuesto que creemos en todo eso, pero no es lo que va adelante en el mensaje del evangelio. Fíjense, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se va a salvar. Bautícenlos. ¿Sí? Bautícenlos, háganlos discípulos, enseñen las cosas que yo les he enseñado. Y esas señales seguirán a los que creen. Al último dejó eso. Y el gran error del evangelio de hoy es presentar precisamente las señales como el gancho para traerlos a Cristo. Que eso fue lo que de alguna manera, fíjate, Jesús no lo tenía planeado así. Él va y de repente lo encuentra la multitud. Se había hecho tarde, no había comida. ¿Qué vamos a darles, Felipe? Pues no sé. Jesús ya había decidido qué hacer. Multiplicar los panes, darles de comer. Pero ese no era su propósito primario. ¿Estamos? Su propósito principal era darles el mensaje de la vida eterna. Versículo 22. No, el 16. Al anochecer, fíjate. 6:16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba oscuro. ¿Cómo estaba? Cuando está oscuro no se ve nada, ¿obvio? Bien, en la noche estaba, al anochecer. Y Jesús no había venido a ellos. Acuérdense que él se retiró y se fue a un monte solo. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, más o menos 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ok, otra vez. ¿Por qué, Jesús, lo hiciste de noche? Oigan, imagínate, mar de Galilea a la orilla, allí todos. Y Jesús, ya sé lo que voy a hacer. Los voy a pantallar ahorita a todos. 20,000 personas.
y de pronto empieza a caminar sobre el agua. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque Jesús sabía perfectamente que la gente es dada. ¿A qué? A seguir todas esas cosas. Ese no era el propósito principal por el que Cristo vino aquí a la tierra. Su propósito principal fue para salvarnos de nuestros pecados y trasladarnos de las tinieblas al reino a su reino. Ese fue el propósito principal. Entonces, otra vez Jesús en la noche caminando sobre el agua. ¡Qué desperdicio, Señor! Y ahora no, pues ahora es al contrario. Mientras más malabares haces, más para que dar a conocer tu ministerio, para que vean que tú sí tienes poder y que los dones de Dios fluyen en tu vida. Pero Jesús no, fíjate, qué interesante, ¿no se habían puesto a pensar eso? Solamente ante 12 a los cuales estaba preparando fue que hizo eso. Dice el Evangelio de Mateo que cuando lo vieron pensaron que era un fantasma y se asustaron. Y Pedro en su ímpetu cuando dice, no teman, yo soy, tranquilos, no se me aceleren. Dice que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero de pronto comenzó a hundirse. Y ustedes conocen la historia, Jesús lo toma de la mano y lo saca y regresan los dos caminando por el agua a la barca. Fíjate qué interesante. ¿Cuándo vieron a Pedro haciendo una exhibición de ese tipo en un evento especial? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Se acuerdan cuando llegó Pedro y Juan al templo? Ellos iban a orar. Y había uno que pedía dinero allí, que estaba cojo de nacimiento. ¿Se acuerdan? Y dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo. Iban entrando y el cojo les dice, una monedita por el amor de Dios. Una limosnita por el amor de Dios. Y Pedro, ¿tú traes, Juan? No, pues no traigo. Dice, mira, ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, caminó y entró corriendo y saltando y alabando a Dios en el templo. Pero escuchen, fue afuera del templo. Y ahora los hacen adentro del templo. ¿Cómo está el asunto? Porque repito, creo en milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Pero no así. En una manera exhibicionista y hollywoodense. Pedro no dijo, mira, ahorita es cuando. No, hombre, mira, lo llevamos a la plataforma y allí, órale, lo tumbamos y órale y otra y vamos y para que vean el poder que traemos. No, hermanos, nada que ver. Nada que ver. En Mateo, en Juan, capítulo 7, adelantito, en el versículo 3. Fíjate qué interesante, ¿por qué Jesús lo hizo de noche? ¿Por qué solo ante poquito, sino ante la multitud? Juan 7, versículo 3, y le dijeron sus hermanos a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y fíjate la lógica que usaron. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Pues claro. Pero hoy es todo lo contrario. Hay que hacerlo público. Hay que proclamarlo. Que vean que yo sí tengo unción. Y tengo poder. Y para que vean que desde que yo empecé a hacer esto, a ver cuándo habían visto la gloria que ven ahora. Háganle todos así. No, Jesús no, fíjate. Pero dice, sus hermanos le dicen, pues ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, hazlas enfrente de todos. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Mateo 14:33 habla de la misma historia. Pero en el versículo 33 dice que cuando Jesús entró a la barca, entonces los que estaban en la barca, dice en el texto 14:33 de Mateo, ¿qué hicieron? Le adoraron. Los candidatos a desertores no adoran a Jesús. ¿Por qué no lo adoran? Porque no les interesa Jesús.
por eso. Por años yo me preguntaba, ¿por qué hay gente que dice que es cristiana? ¿Por qué hay gente que va y abarrota las iglesias cristianas, pero dicen, ay no, yo no voy al tiempo de la alabanza, ay no, es un ruidajo, y entonces ahí con las manitas ahí, ay, y que quién se ahí con los velitos, y, ay no, a mí no me gusta eso. Por años yo me preguntaba, ¿por qué hay algunos que dicen que son discípulos de Jesús y no adoran a Jesús? Bueno, la respuesta llega en su momento y llegó hace tiempo y hoy se las comparto. Es muy simple. La respuesta de por qué algunos no adoran a Jesús, aunque están en las iglesias, es porque no les interesa Jesús. Fíjese, ¿cómo la ve? Es porque a usted no le interesa ni Jesús ni su mensaje. Usted vino a ver qué agarra. Bueno, digo, yo como soy un hombre de fe, creo que todos los que están aquí son genuinos seguidores de Jesús, ¿o me equivoco? Díganme algo. ¿Son genuinos seguidores de Jesús? No hay ni uno solo que no, ¿verdad? Todos, aman a Jesús. Hace rato en la adoración estaban tan apasionados en la adoración que, híjole, qué tremendo. Sí, cómo no. Unos estaban así, ya llevan más de una hora estos. Ay, así dice el Señor. Ay, ya, hombre, ¿qué tanto Willy? Ya, para que no se agachen, mírenme a los ojos. No les gusta adorar a Dios, no les gusta adorar a Jesús. Sépanlo de una vez por qué. Eres un candidato a desertar tarde o temprano. Tampoco me vean feo, porque yo también los puedo ver feo desde acá. Y déjenme voltear con los de acá, porque me mandaron un recado el otro día. ¿Por qué nada más volteas a tu derecha? Y a los de la izquierda ni los ves. ¿Qué, te caen gordos? No, no me caen gordos. Lo que pasa es que me encandila volteo así y me encandila por eso. No, hermanos. No. Ni aún sus hermanos creían en él. ¿Por qué? Ni sus hermanos. ¿Por qué lo adoraron estos que estaban en la barca? Acuérdense que entre esos dos estaba Judas. Y él hizo como que adoraba. Como usted comprenderá. Algunos hacen como que le adoran. Y están con las manitas levantadas y están, allá está la muchacha que me gusta. Allá. Vamos a ver qué onda. A ver a qué horas oran aquí por los milagros. Y están que hacen como que adoran, pero no están adorando a Jesús. Porque no les interesa Jesús. No les interesa su mensaje. Es más, mire, ahora me he encontrado también lo contrario. Y también tú dices, ¿cómo está el asunto? Me he encontrado gente que viene a la alabanza. Ay, es que este mundo es re bonito. Pero cuando termina se van. Tú dices, a ver. Pues es la misma. O sea, si quieren sentir bonito, pero no les interesa nada el mensaje. No, los verdaderos discípulos de Jesús no se alejan de Jesús por dura y desafiante que sea la verdad del Evangelio. Se quedan. ¿Sí o no? Los desertores se van tarde o temprano. Versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, fíjense qué pasaje, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La gente que estaba al otro lado, ¿qué vio? Dijeron, no, ¿dónde está el milagrero? ¿Dónde está? No lo vemos. Oye, supimos que les dio de comer gratis. Hubieras visto los sándwiches de pescado que nos dio. Y gratis. Yo sé por qué les gustó, porque fue gratis. Dice, y estaban ahí mirando y decían, ¿dónde está? Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor.
Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¡Ay, mire qué consagrados! Uy, tú dices, ay, yo quiero de estos en mi iglesia. Que no tienen miramientos y sin miramientos van y buscan a Jesús. ¿Usted cree por qué cree que lo buscaban? ¿Porque querían a Jesús? Fíjese, hace 8 días estuvo aquí un hombre que viene como cada 15 días. Fíjese bien lo que le voy a decir. Él viaja de los Estados Unidos para venir a la reunión. Termina, agarra otro avión y se regresa a su casa. Yo le dije, oye, tú sí estás loco. Dice, no, pues no estoy loco, pastor. Dice, yo quiero venir a oír. Es que yo estoy harto del evangelio que se predica en los Estados Unidos. Se ve que es un hombre bendecido por Dios. Porque ¿quién agarra aviones a cada rato y nomás para una reunión? Y lo llevaba así de disco. Dice, oiga, pastor, ¿y como usted permite la piratería? Pues mire, yo tengo unas torres ahí y compro un montón y les regalo a todos. Oiga, pastor, dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no levantan una iglesia allá, en esa parte en los Estados Unidos? Yo le dije, no es así, hermano. Dice, es que, hermano, estamos hartos del evangelio que nos predican. Todo es prosperidad y bienestar y riquezas y no nos hablan el verdadero evangelio. Ese hace todo lo posible a su alcance. Hay gente aquí ahorita que viene de pueblos de 2 horas de distancia. Usted tiene carro y vive a 5 minutos y llega tarde. No, pues deje de darle un aplauso. No, es que estos discípulos, no, vamos a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Ay, queremos a Jesús. ¿De veras quiere a Jesús? A ver, los que me encandilan, ¿de veras quieren a Jesús? ¿Sí quieren a Jesús? Los de allá arriba, ¿quieren a Jesús? Como no se me ve el rostro. No, bueno, con la pantalla sí. Fíjate lo que dice el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, o sea que hicieron un viajecito, le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Cuándo llegaste acá? Te andábamos buscando. Es que te queremos, Jesús. Es que, tu mensaje, ¿sí? Fíjate lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Esa frase, de cierto os digo, es contundente. Para enfatizar una verdad que en este caso era hipócritas mentirosos. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Significa lo siguiente: ustedes no me buscan porque reconocen que soy el Hijo de Dios, porque ¿quién puede hacer eso? Más que Dios. Ustedes no me buscan porque reconocen que soy Hijo de Dios, sino me buscan porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso me buscan. Y ahora quieren su desayuno. Al gusto del cliente, ¿qué quiere? Ayer les di unos sándwiches de pescado. ¿Quieren sus chilaquiles con pollo? Se los hago ahorita, por supuesto. ¿En verdad buscaban a Jesús? Ahora, fíjate bien lo que viene a continuación, hermano. Algunos se les van a caer la quijada así. Esa frase, comieron y se saciaron o saciasteis, viene del griego jortazo, que significa literalmente hartarse de forraje. A ver, explíquenos, pastor. Es muy simple. Esta palabra, hartazo, se usaba para referirse a los animales. En otras palabras, ustedes me buscan porque ayer hartazo, se hartaron como animales. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús.
Nada más que las traducciones, pues ay, pues imagínense, hartaron como vacas de la pradera, así como que. Entonces imagínate, siéntese señora, siéntese para que deje ver a los que están atrás. Entonces, imagínate, los que estaban ahí, todos escuchando, ¿qué dijo Jesús? Que nos atracamos como vacas. Sí. ¿Y quién se cree este? ¿Por qué nos está ofendiendo? ¿Por qué Jesús no hizo un intento así como de, no, si yo cuando les he dicho vacas tragonas, dígame, nunca, tal vez nunca lo diré. Pero si Jesús, escúcheme bien, si Jesús les dijo eso, ¿por qué se los dijo? Porque Él los conocía, como te conoce a ti, como me conoce a mí. Él sabía que esa gente no lo amaba, no lo buscaba y mucho menos su mensaje. No les interesaba Jesús. Ustedes se hartaron. A ustedes no les interesa ni mi mensaje, no les importo yo, porque a ustedes solo les importa lo terrenal. Pero no se les olvide, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo dijo Jesús esta cita del Antiguo Testamento? Cuando Satanás lo tentó. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿pudo haber convertido esas piedras en pan? Mire, hubiera hecho unas tortas cubanas de este tamaño, si Jesús se lo hubiera propuesto. ¿Habrá algo imposible para Dios? Convirtió el agua en vino, hizo que unos cuervos llevaran unas tortas al profeta. Hermanos, por favor. ¿Pero por qué Jesús no hizo ese milagro? Porque no era un milagrero exhibicionista hollywoodense. Por eso no lo hizo. Y le dice a Satanás, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Y parece como que sí, eso es de lo único que vivimos nosotros. Parece que esos predicadores del nuevo evangelio nos hacen creer que solo de pan vive el hombre. Y Jesús dice lo contrario. No, ustedes me buscan porque ayer comieron gratis y hoy quieren su desayuno. Por eso me buscan, pero en realidad no les intereso yo. Pero miren, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde entonces, muchos de sus discípulos se fueron. Jesús voltea con sus 12. ¿También ustedes se quieren ir? No, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fíjese, qué distinto. Habían entendido que aquí en la tierra perseguir los bienes materiales, hermanos, no es nuestra visión ni nuestra meta, sino recibir la palabra que nos da la vida, que es el verdadero evangelio de Jesús. ¿Cuántos dicen así es? Ay, hermanos, qué tremendo. Versículo 27. Hombre, después de que les dijo, ustedes se hartaron. Fíjate lo que les dice. Comienza un discurso impresionante aquí de Jesús. Trabajad, les dice, no por la comida que perece. Esfuércense por obtener no la comida que perece. Ese no debe de ser su énfasis, sino ¿qué? Por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló el Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero allí ya era en un tono agresivo, ¿eh? A ver, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis. ¿Qué significa eso? Que crean al mensaje. Y se suelta aquí, miren. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Escúchenme bien. Los milagreros no se satisfacen de milagros. Ven uno, quieren otro y otro y otro y otro.
Digo, no estaban satisfechos y todavía dicen, a ver, haznos otra señal. A ver, vuela. A ver, haz esto. A ver. Ahora sí ya nos dijiste vacas dragonas. Ya nos has ofendido. A ver, ¿quieres que creamos en ti? Demuéstranos. Porque fíjate que Moisés nos dio pan también a nuestros padres. Gratis. Fíjate lo que dice el versículo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, fue Dios el que se los dio. ¿No es cierto? Moisés va con Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? El pueblo quieren su cornflakes, quieren pan, Señor, ¿y yo de dónde? Dice, mira, tú ve y diles, va a caer un pan del cielo, un menudo pan. De ahí se van a alimentar todos los días. Pero ¿quién les dio el pan? ¿Moisés o Dios? Dios. Pero ellos atribuyeron a Moisés que él les dio el pan. ¿Acaso eres tú mayor que Moisés? Él nos dio el pan, dicen otros los evangelios. Y gratis, no nos cobró nada. Pero no fue Moisés. Al becerro de oro le dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escúchenme bien. Esto ya lo he dicho, pero por enésima vez. Cuando alguien se atribuya que hace lo que en realidad es Dios el que hace las cosas, están enfrente de un falso maestro. Yo, mi poder, mi unción, mi no sé qué, quién sabe cuánto. Ese es un falso profeta, es un falso maestro, que se atribuye a sí mismo el poder de Dios. El poder de Dios en nosotros es algo prestado aún, hermanos. No es de nosotros. ¿O es de nosotros? Se generó en nosotros. ¿Verdad que no? Entonces, cuando alguien se atribuya lo que solo Dios hace, mírenlo así y digan, aguas con este. Cuidado con este. Ayer un joven, un hombre casado como de 30 años, se me acercó al final y me dice, pastor, mire, dice, yo crecí en la calle, yo era un niño de la calle, fui huérfano y me fui a la calle, no supe quién era, murió mi mamá, mi papá, quién sabe qué pasó, yo me crié en la calle. A los 15 años, dice, yo conocí a Cristo, me casé en otra ciudad y asistí a una iglesia y bueno, ahí estuvimos, mi esposa y yo, pero nos vinimos a vivir aquí a Guadalajara. Y el tiempo que tenemos aquí, mire pastor, el mensaje que usted acaba de dar hace un momento, eso fue anoche, me dice, le voy a decir algo, pastor, lo entendí todo. Y yo le contesté, ¿sabes por qué lo entendiste? Y él me dice, no, yo te voy a decir por qué lo entendiste, porque yo soy un gran maestro. Por eso, porque yo explico la Biblia, porque yo tengo 25,000 dones del Espíritu Santo. Y cuando yo lo... Mira, bésame la mano, ándale, ya vete, que Dios te bendiga. Ay, hermano, líbrame Dios. Y los libre a ustedes de un pastor así. Yo le dije, ¿sabes por qué entendiste? Yo te voy a decir por qué. Porque cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esas palabras y las hace vida en tu vida. Dale gracias. Bueno, pues ¿qué predicaban allá? Yo le pregunté, no hombre pastor, nos sacaban libros, ni la Biblia abríamos. Le dije, dale gracias a Dios que te tapó el cerebro. Porque muchos eso es lo que quieren y de eso se llenan. Y cuando escuchan la palabra de Dios no la reciben. Dice, pues mire pastor, yo apenas sé leer. Yo le puedo decir todo el mensaje que usted dijo, lo entendí perfectamente.
Y con objetividad y con los pies puestos en la tierra, yo le dije, el Espíritu Santo te reveló las cosas, te convenció, no fui yo. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo con todo mi corazón, no soy yo. En el caso de nosotros no es el mensajero, es el mensaje el que tiene poder. Sigo en el versículo número, ¿en cuál estoy? En el 32. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Acuérdense que está dialogando con los que, Rabí, ¿dónde estabas? Entonces les dice, ustedes se atracaron como animales, por eso me buscan. Se pusieron en guardia, comenzaron a mirarse. Nuestros padres comieron. Moisés no fue, fíjense, fue Dios el que se los dio el pan. Y ese Dios, ese Padre, es el que les da el verdadero pan del cielo. Y ellos empezaron a mirar hacia arriba, así como, pues no lo veo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos decían, ay, y otra vez, mire, gente gorrona. Gente que, fíjate lo que le dicen, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan, pero ¿dónde está? Y lo tenían enfrente. Pero no, pues no lo veo, aunque sea un virote de la central camionera ahí de Guadalajara. Con ese nos basta, Señor, para todo el día. Ya desayunamos, comemos y cenamos, Señor. Pero danos siempre de este pan. ¿Dónde está? No veo que cae nada del cielo. ¿Dónde está la señal? Si quieres que creamos en ti, a ver, danos siempre de ese pan. ¿Dónde está? A ver. Aquí no era un tono. Danos siempre, Señor, danos siempre. No, ese no es el tono en el original. El tono es, si quieres que creamos en ti y te crees Dios, a ver, Moisés nos dio pan, no fue Moisés, fue mi Padre. Y Él les da el verdadero pan del cielo. Pues no lo vemos. A ver, Señor, danos de este pan. No lo vemos. Y lo tenían enfrente. Y Jesús les dice, 35, yo soy el pan de vida. Y se miraron unos a otros. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y todo el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo. ¿Qué está diciendo este? Descendió del... ¿Estás oyendo? Yo me imagino allí el matrimonio, un matrimonio allí enfrente, el hombre así, y la esposa, no le creas, está loco, cállate la boca. ¿A poco le estás creyendo? Es que algo tiene ese mensaje. Vámonos, no nos dio nada. ¿Para qué estamos aquí? Que te calles la boca, mujer. Y el hombre así, oyendo el discurso de Jesús. Versículo 39. Y esa es la voluntad del Padre. Que te calles, mujer. Cállate la boca. El que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el hombre así, muchos, pero otros así. Ya hasta dice que es pan. ¿Qué le pasa a este loco? La locura del evangelio, ¿verdad? Mira nomás ya, ahora. Y el hombre embelesado oyendo el mensaje. De aquí se ve quién está comiendo y quién está, acá en ese. De aquí se ve todo. Y ahí está el hombre versículo.
¿Ya? Bueno. Para los que estaban en internet, es que el diablo metió la cola. Pero ya lo atamos, no se preocupen. Ya vamos a poder continuar. Nos quedamos en el versículo 41. Fíjate lo que dice. Murmuraban entonces de él, de Jesús, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y comenzaron entre ellos a decir, ya de plano, está loco. ¿Cómo se le ocurre decir que él es el pan del cielo? Y comenzaron a murmurar. Escúchenme bien, los futuros desertores del evangelio siempre murmuran. No les gusta ni el color de la pared esa. Siempre están duro y duro. Y que quién sabe qué, y que no sé qué, y que bla, 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 y que no me gusta como dicen los anuncios, y que no me gusta, y ay, el mensaje del pastor no me gusta porque quién sabe qué. No es mi mensaje. Además yo no pinté allí. Y si le gusta, y dicen nomás en las cosas que la gente se detiene. Y empiezan a murmurar entre sí. Los futuros desertores del evangelio siempre murmuran, nunca están contentos. Ellos quieren todo fácil y ligero. Versículo 42, y decían, fíjese, comenzaron a minimizar a Jesús y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Se cree el pan del cielo, cuyo padre y madre nosotros conocemos a María, su mamá, a José, su papá. ¿Cómo no pues nos dice del cielo he descendido? Por favor. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y yo me imagino así como que brincaron. Porque la murmuración siempre es acá como en secreto, ¿no es cierto? Así como ahorita algunos están pensando, así, en secreto, así. Y Jesús les dice, no murmuren entre vosotros. Y ellos se sorprenden. ¿Por qué? Mira, hermano, Jesús no es un milagrero, no es un milagrero. Jesús es el principio, el fin, el alfa y el omega. Es el consejero, es el príncipe de paz, es el Dios omnipotente, omnisciente, el todopoderoso. El que levanta nuestra cabeza. Ese es Jesús. Él no es un milagrerillo allí, barato. No, fíjate, es el todopoderoso. Y Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Es más, Él está en este momento. Dime lo que quieras. Él sabe lo que estás pensando. No se agachen, les digo. Es que se evidencian bien así. A ver, ¿cuántos sostienen la mirada? Estamos dormidos, miren, no, están tremendos. Pero como la Biblia dice que también Dios habla en sueños, que Dios les hable también en sueños. Dice el versículo número 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, y lo tenían enfrente. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Cuántos creen? Bienaventurados, felices, dichosos los que han creído, porque tienen vida eterna en Cristo. 48. Yo soy el pan de vida. Acuérdense que estaban los falsos discípulos y los discípulos genuinos. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo y pierde su alma? Este es el pan que desciende del cielo, señalándose a sí mismo, para que el que de él come no muera. ¿Qué está diciendo? Que el que de él coma. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Qué está diciendo? Nos quiere dar a comer su carne. De plano sí está loco. Nosotros somos judíos y la ley no comemos ni cerdo, ni otros animales inmundos. ¿Qué nos vamos a andar comiendo a este? Te digo que está loco. Pero nos gustaron sus milagritos. Pero a él no lo queremos, a ti no te queremos, fíjate. Queremos lo que hiciste ayer, pero a ti no. Ustedes quieren más pan. Yo soy el verdadero pan. Yo soy el que no me coma y el que no beba mi sangre, les dice en el versículo que sigue, fíjate. En el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí. Fíjate, empezaron a discutir entre ellos, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Eso ya raya en lo ridículo. ¿Qué te crees? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ellos así mirándolo, ¿qué es esto? ¿Comérnoslo? ¿De qué está hablando Jesús? ¿A qué se refiere Jesús? A su sacrificio. ¿Estamos o no? ¿Por qué lo entienden? Porque yo soy un gran maestro. Ésenme el anillo. Ya, al salir allí, por favor, respeto, Nadie me toque, quiero salir sin que nadie mis guaruras, por favor, ahí al final, no dejen que nadie se me acerque. No quiero hablar con nadie, por favor. Yo le he dicho a un par de esos, le digo, no seas payaso. Ay, no me toquen. No, ¿sabes qué vergüenza debería de darte? Ay, tú siempre tan radical. A mí me predicaron un evangelio radical, hermanos. Y yo quiero vivir un evangelio radical. Si Jesús no andaba con esos rollos, tú sí traes tus guardaespaldas. No me toquen. No, eso es, bueno, ya mejor me callo. Porque luego, cada vez tengo menos amigos. Pero ayer ganó el Atlas, gloria a Dios. Ya con eso, ¿para qué quiero amigos? Ay, Señor, ¿cómo que nos da a comer su carne? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ay, hermano, ¿sabes lo que significa esto? Eternidad con Dios. ¿Cuántos la tienen? Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos tienen paz? Qué tremendo. Y si no hay ahorita en la tarde para comer, aunque sea un taco de frijoles, mira, aunque sea con una zanahoria en medio ahí, qué sé yo, cómetela, dale gracias a Dios. ¿Qué importa? ¿O tiene alguna importancia? ¿Verdad que no? ¿Cuánta gente tiene mucho que comer y están condenados al infierno? Y tú tienes vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, o sea, el que participa, el que cree en mi sacrificio, él también vivirá por mí, o sea, por medio de mí, la vida que yo voy a producir. Este es el pan, señalándose a sí mismo, que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ay, vivir eternamente con Dios. Si aquí, ¿cuántos han estado así con el Señor? Le dicen, Señor, ya llévame. ¿Cuántos le han dicho alguna vez?
Yo sí lo he dicho varias veces. Pero no porque esté frustrado y así, porque no fui cantante famoso y que estoy frustrado. Mejor ya llévame, Señor. No, sino porque hay un anhelo tan profundo. ¿Te imaginas de mirarlo cara a cara? Ay. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: claro, no les gustó. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Estaban bien ofendidos. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espirituales, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos desertaron. ¿Sí? Desde entonces muchos de los que decían que habían creído en él se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entre esos 12 había uno, Judas. Ese disimuló hasta el final, ¿se acuerdan? En la última cena Jesús les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Pedro le dice: ¿seré yo, maestro? Porque ellos ya habían entendido que Jesús sabía todo. ¿Seré yo? Juan dice: ¿seré yo? Y Pedro le dice a Juan: pregúntale quién es. Y Pedro se le recuesta a Jesús aquí y le dice: Señor, ¿quién te va a entregar? Dice: el que meta su mano en mi plato, ese va a entregarme. Y se levanta Judas y agarra un taco y Jesús lo atrae y le dice: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y en ese momento entró Satanás en él y salió. Y los discípulos dijeron: ¿a dónde va Judas? A darle de comer a los pobres. Lo tenía bien camuflado, pero como algunos así lo tienen. Pero Jesús sabe quién es de él y quién no es de él. ¿Te vas a ir tú también de Cristo? ¿Vas a desertar? ¿Qué es lo que te atrajo a Cristo? ¿Lo quieres a Él y a su mensaje o quieres lo que Él te puede dar? Conclusión: la verdad del Evangelio divide a las personas, es obvio, ¿no? Falsos y genuinos. Mientras más clara y desafiante sea la predicación del mensaje de Jesús, la predicación en este caso ahora de los predicadores, mientras más bíblico sea, más discípulos superficiales, convenencieros y materialistas se alejarán ofendidos. ¿Saben? El Evangelio tiene en sí mismo algo como el mar. El mar va desechando todo aquello que no tiene que ver con el mar. ¿Se fijan? Su movimiento que hace y el mar se limpia a sí mismo. Escuchen bien, la predicación del verdadero evangelio sirve aún para limpiar las iglesias de los falsos discípulos. Porque no pueden aguantar el mensaje de Jesús y se van ofendidos. ¿Cuántos se van a ir? No se paró ni uno. Gloria a Dios. Los verdaderos discípulos de Jesús permanecerán, tomarán su cruz, abrazarán la cruz de Jesús, se van a negar cada día y seguirán predicando
la locura del Evangelio. ¿Cuántos de esos hay aquí? Pónganse de pie. Vamos a adorar unos momentos a Jesús. Porque alguien dirá, ¿qué no lo adoramos hace rato? Bueno, puede irse, está bien, no hay problema. Pero los verdaderos discípulos de Jesús no se quieren ir, ¿verdad que no? ¿De veras? Levanten sus manos al cielo, a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, muere por nosotros en la cruz. Por nuestros pecados hemos creído en Él. Hemos creído que Él es el único que nos puede limpiar nuestros pecados, si nosotros creemos en Él. Su mensaje ciertamente es un ofrecimiento de salvación gratuita al que cree, porque es por fe, no es algo que nos ganamos. Pero en el momento en que hemos creído en Cristo, le damos la espalda a Satanás y al mundo, y se nos viene encima. Y aún los religiosos dentro de la misma iglesia. Pero el verdadero discípulo de Jesús no le importa eso, ¿verdad que no, discípulos? El verdadero discípulo de Jesús dice: Señor, te seguiré. ¿A quién voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Nadie te puede dar esas palabras más que Jesús, hermano. Y eso nos ha dado vida eterna y nos ha dado paz. Si hay alguno que está claudicando entre dos pensamientos, decídase. Si Jesús es Dios, si Jesús es el Cristo, sígalo. Si no, pues aléjese de Él y siga otras cosas. Pero hay que definirse, ¿cierto? Porque este es un lugar, es una iglesia cristiana. No es ni budista ni cosas de esas, es cristiana. Y si decimos que somos cristianos, es porque hemos creído en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra de vida, por la palabra que al creerla nos trasladó de las tinieblas a la luz. Gracias porque esa palabra, ese mensaje lo hemos creído. Hemos creído que Cristo Jesús murió por nosotros conforme a las Escrituras, y que vendrá por segunda vez, y nosotros estaremos con Él siempre. Esto es una locura a los ojos del mundo, pero no nos importa. Estamos locos, tremendamente enloquecidos, pero porque hemos creído y el amor de Jesús nos ha cautivado. Ahora somos prisioneros de Cristo por amor, y en las buenas y en las malas lo vamos a seguir. Haya pan o no haya pan, haya casa o no haya casa, haya esto o lo otro, no importa. Eso no es nuestra visión aquí en la tierra. Nuestros tesoros son espirituales, maravillosos, y esos nadie nos los puede quitar, hermanos. Allí no entran los ladrones y se roban las cosas. En ese reino vivimos desde ahora. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Y oramos por todas las iglesias que en este momento los pastores están partiendo el pan. Que sea un pan comestible, Señor. Que sea la palabra que da la vida a los que la oyen y la creen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.